Los dioses del marketing. Bienvenidos a los dioses del marketing. Mi nombre es Alberto Cruz, como siempre, acompañado por una de las diosets más deseadas en otros foros, Agustín Gutiérrez. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien aquí. Ya, dioset original. Original. Exacto, Oye, exacto. Está tremenda la situación de esta primavera que no llega, ¿no? Pues no llega, sigue lloviendo, hace frío. Es como cuando dice mi abuela, febrero loco y marzo, Tal cual. otro poco. El tema es que ya estamos en abril. Exacto. ¿No? O sea, y también que ya tenemos la edad para decir febrero loco y marzo. Exacto. Oye, bueno, pues hoy tenemos un super programón, quizá de uno de los recursos que más hemos hablado a lo largo de la historia de los dioses del marketing, que, bueno, pues son los estudios. Así es. ¿No? Pero antes de entrar a ello, les quiero recordar que en las redes de los dioses del marketing ya están seleccionando una serie de capítulos que les hemos llamado Hero, o los héroes, las frases poderosas de nuestros más de 180 invitados. Así es, valía la pena hacer un acercamiento a esos pequeños segmentos donde dejaron verdaderas perlas. Exactamente. Ahí eso lo pueden ver en Instagram, en Facebook también. Exacto, si es que están allí. En LinkedIn. En LinkedIn. También, que es la red en favorita de Metroflog. Agustín. No, en esas tres. Y a partir de mediados de este mes, ha hecho Eric Magaña un trabajo inmenso para editar y encontrar los clips que ya formarán parte de la libreta permanente que dejaremos en TikTok de los programas que tenemos, que implica mucho esfuerzo, amigos, porque estamos hablando de verdaderos especialistas, ¿no? No es un clip ahí cortado al azar, o sea, tiene que dar contexto, tiene que dar información, tiene que ser pues educativo, ilustrativo de algún Exacto, momento. de que cualquiera da ahí un gancho de 5 tips para mejorar tu marketing. No, esos sigan ahí esperando sus bailes y eso. Y en paralelo, pues también los invitamos a que entren a las redes sociales de Genio.soy, la plataforma de música que ya para este momento se encuentra en etapa beta. Estamos en etapa de prueba, todavía no le estamos levantando por completo todo el volumen, pero si ustedes tienen tiempo y pueden entrar a Genio.soy y registrarse y que nos digan, sí, me puede registrar. Eso estaría increíble. Nos ayudaría muchísimo. Bueno, pues muy bien, vamos a iniciar con este capítulo de los dioses del marketing. Los dioses del marketing. Hoy nos acompaña Marisa Maldonado, gerente general adjunta en Edelman, México. Marisa cuenta con casi 20 años de experiencia en comunicación y actualmente es gerente general adjunta de Edelman, México, donde lidera la operación de todas las prácticas y soluciones, además de fungir como líder regional del sector de tecnología. Desde su llegada a la firma en 2014, ha desempeñado un papel clave tanto en la práctica corporativa, asesorando a diversas industrias, como en el desarrollo y consolidación de la práctica de tecnología en México, hoy integrada por algunas de las empresas más relevantes a nivel global y regional. Su trayectoria ha sido reconocida por Merca 2.0 como parte de Marketing Woman en 2022-2023 y en 2024 participó como juez del premio AMCO. Antes de Edelman, trabajó en una destacada agencia de comunicación estratégica y colaboró con el US Committee for Refugees and Immigrants. Marisa es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y tiene una maestría en Comunicación Global con especialidad en Diplomacia Pública por la Universidad George Washington. Bienvenida de nuevo, Marisa. Muchas gracias, encantada de estar aquí. A ti te podemos contar a lo mejor 2.5 asistencias a 2 los y dioses. medio. ¿Por qué? El año pasado estuvo para platicarnos otra vez del barómetro. Estudio del barómetro. Ajá. Y el antepasado fue la visita que nos hiciste favor de invitarnos a sus entonces nuevas oficinas aquí en la Torre Manacar. Entonces ya, así que 2.5. 2.5 podrías tener. Muy bien. En cuanto a asistencias. Pero aquí el tema central, pues, es el famosísimo barómetro de confianza, ¿no? Que es aparte un documento que ocupamos como base para muchas cosas. Exacto. ¿Qué es el barómetro de confianza para quien no sabe qué es? Es un varón vestido con su relojito, sus lentes. No, justo no es nada así. El barómetro de confianza es un estudio anual que hace Edelman. Ajá. De hecho, estamos cumpliendo 26 años de hacerlo. Okay. En donde, como su nombre lo dice, lo que estudiamos es la confianza. ¿En quién confiamos? ¿Por qué confiamos? ¿Cómo varía la confianza de un año con otro?
¿Y por qué estudiamos la confianza? Porque en Edelman sabemos que es el activo más importante que puede tener una organización, una persona incluso, ¿no? Sí. Ya nos decía el día de lanzamiento de este estudio, nuestra CEO, nos decía, piensen en todo lo que hacemos cada día que implica confiar. Confío cuando me subo a un auto de aplicación, confío con que voy a llegar a mi destino, confío cuando pues voy a un lugar y voy a recibir el servicio que me están ofreciendo en este lugar. En fin, todos los días ejercemos actos de confianza, no se diga en las instituciones, en el gobierno, en los medios, ¿no? Entonces, la confianza está en todo lo que hacemos. Y por eso la estudiamos muchísimo en Edelman y trabajamos con nuestros clientes para construir confianza. Pues todo es confianza, la economía es confianza. Alguien te dice cuánto cuesta algo y tú le crees. Es el motor de la sociedad en general. Así es, o sea, justo. Nos levantamos y confiamos en que nos va a ir bien, que nadie te va a pegar en la calle, que la gente se va a detener en el semáforo, porque no es que baje una pluma, es que alguien ve una luz y se detiene. O sea, toda nuestra sociedad está basada en sistemas de confianza. Así es, Agustín. Justo. Por lo cual es tan triste sí. ver lo que sucede en los resultados. ¿Qué nos ha traído este nuevo reporte del barómetro de confianza de Edelman en su edición 2026? Bueno, 25, claro. 2026, 26, o sea, pues miren, cada año cuando hacemos este estudio identificamos alguna tendencia, ¿no? Que es ese rasgo que define el sentir general, que importante también que sepan, este estudio lo hacemos en 28 países. Eso justo te iba a decir. Justo. Es grandísimo. Es muy grande, lo hacemos en 28 países, se busca que sea un estudio representativo, casi 34,000 personas son encuestadas alrededor del mundo, México incluido. Y entonces identificamos una tendencia, que es ese sentir general que estamos viendo en estos mercados que estudiamos. Y pues miren, acabando la pandemia hablamos mucho de polarización, ¿no? Después del año pasado el tema se empezó a complicar un poquito y aquí con Agustín hablamos del agravio, la crisis del agravio, que es como ese resentimiento cuando empiezas a sentir que el sistema está en tu contra. Y este año la tendencia que identificamos se llama insularidad. Ustedes me van a decir qué es eso de insularidad. Es lo que te ponen cuando los diabéticos, ¿no? Sí, exacto. O sea, podría. Tienen un problema con la insularidad. Que no genera suficiente insularidad. Ajá, exacto. Sí. No. ¡Ah, eso es insulina! Podría ser. Ajá. Y justo yo les decía que... No, ¿pero qué es insularidad? A ver, voy y les cuento, ¿Qué es esa palabrota de Alberto? domingo? Insularidad es una palabra que no usamos mucho en el día a día, tal cual como vemos, pero ahora que se las explique, me van a decir cómo la vivimos en el día a día. ¡Ay! ¿No? A ver. Y es este sentimiento de dudar o no estar dispuesto a confiar en las personas que piensan, viven y actúan diferente a nosotros. Es cuando yo digo, yo no me voy a relacionar con esta persona porque piensa tan diferente a mí que mejor no le hablo, mejor no colaboro con esa persona. O sea, un terraplanista. Ándale. Personas isla, ¿no? Personas isla, de ahí ¿no? viene la palabra insular, cuando nos estamos volviendo personas isla que no quieren interactuar con aquellos que llevan un estilo de vida distinto al nuestro, que piensan distinto, que resuelven los problemas de forma distinta a nosotros. Nos estamos volviendo estas islas o personas con mentalidad insular. Ok, entonces, o sea, insular es un poco más cercano al tema de silos. O sea, estamos separados como silos. Pero eso se veía venir por el tema natural de los nuevos medios de comunicación. Los nuevos medios de comunicación, antiguamente llamado redes sociales, pues son medios de selección informativa. Son medios que te van isolando. O, para seguir en la palabra del programa, insulando. Insulando, así es. Pues mira, Alberto, hay muchas cosas y en Edelman, justo como parte de este estudio, hemos identificado varias cosas que nos han llevado a este sentimiento de insularidad. Pensé que ibas a seguir conjugando la palabra. Está difícil, pero lo podemos hacer. En ese proceso de insularización. Insularización. Lo podemos No es cierto. hacer. No, dale. A ver, y les cuento, hay varias cosas que han pasado en los últimos años y que siguen pasando alrededor nuestro y que nos llevan y explican por qué este comportamiento insular.
Uno es que hemos visto, y esto que dices de los medios, es que la confianza se ha ido replegando a lo más cercano a nosotros. ¿No? Digamos que hablaré de lo más lejano, como las grandes instituciones, el gobierno, los medios, las empresas. Siempre, todos los años en Edelman, esas son las instituciones que estudiamos, y las empresas, de hecho, de la pandemia para acá, se han mantenido como la institución más confiable alrededor del mundo, en donde estudiamos. Las empresas son la institución en la que más confiamos, seguidas de las ONG, después los medios, y en cuarto lugar está el gobierno. Pero cuando tú dices, bueno, a ver, lo del gobierno está terrible, ¿no? O sea, sí. Porque aunque aquí en México siempre ha sido una institución de desconfianza, en otras partes del mundo no era así. O sea, en donde viene el bajón es en otras partes del mundo donde el gobierno, aunque no llegaba a los primeros niveles de confianza, pues no estaba tan golpeado, sobre todo ¿no? en los países Total. más desarrollados, ¿no? Justo. Es donde ha ido cayendo la confianza en las. Muy bien, Agustín. En los gobiernos. Sí, ¿Qué ha tal? estudiado el Estudié, barómetro. ¿cierto? Es lo que veo. Yo también, nada más que alguien tenía que hacer las preguntas. Pero tal cual, Alberto. Fíjate que nosotros cuando estudiamos la confianza en todas las instituciones, pero en particular destacar la confianza en el gobierno, vemos que hay ya una brecha entre los países más desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Entonces, países como China, en primer lugar, pero también Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, tienen altos niveles de confianza en sus instituciones y en su gobierno. Versus los países más desarrollados, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, muy bajos niveles de confianza en sus instituciones. Eso es lo que estamos viendo. La explicación puede variar, y de hecho cuando nosotros preguntamos confianza en el gobierno, no desglosamos qué piensa la persona, porque quizá yo puedo pensar en mi gobierno municipal y tú puedes pensar en la presidenta. Es como un ¿no? ente el gobierno, ¿no? Es el un gobierno ente el gobierno, pero sí vemos que justo esos países que están en vías de desarrollo, en donde encontramos gobiernos, pues yo te diría más poderosos o más controladores, muestran mayores niveles de confianza en sus instituciones que ya en los países más desarrollados, en donde también la división cada vez es más grande, ¿no? Francia creo que es un caso súper emblemático en donde ya también la desconfianza en el gobierno año con año va a la baja. Bueno, también son países con instituciones mucho más antiguas que las nuestras. Así pues. es. También. O sea, Pero Sí. imagínate, o sea, la Marisa de Francia está ahora, ¿Sí? está ahora en los dioses del marketing ¿Marketing? en París, Ajá. ¿no? Cosa. Y deben estar súper preocupados porque que caigan las instituciones en Europa es un problemón. A nosotros ya estamos acostumbrados que ya hay que hacer un piso más abajo para la desconfianza en el gobierno. Sí. Pero en Europa, en Estados Unidos, debe ser un problema espectacular. Sin duda, yo creo que sí. Y justo esa es una de las cosas que hemos visto y que hemos visto sobre todo a los últimos años que se va acentuando. Desconfiamos más de, te digo, lo más grande y confiamos más en lo más cercano. Aunque las empresas son la institución más confiable de estas cuatro, confiamos aún más en mi empleador. Es decir, yo confío en las empresas en general, pero cuando se trata de Edelman, es en quien más confío. Mi empleador se vuelve esa figura que goza de mayor confianza y que también entonces va a tener muchas más responsabilidades y expectativas de quienes trabajamos ahí, ¿no? Confío más en mis vecinos, en mi médico, en mi círculo de confianza. Es ahí en donde yo voy y verifico las cosas versus hacerlo ya en lo que me queda más lejos, ¿no? Que de pronto puede ser un medio, sin duda puede ser el gobierno. Entonces, la confianza se ha ido replegando a lo más cercano, eso por un lado. Y también estamos identificando una tendencia que es la desconfianza en el futuro. Y esta sí que preocupa, yo creo que preocupa. Y les puedo dar, por ejemplo, el dato en México. Solamente 3 de cada 10 mexicanos que encuestamos confían en que la siguiente generación va a estar mejor que nosotros. ¿Pero por qué esos 3 tontos dicen eso? Hasta se me hacen muchos. ¿Cómo? Pero ha ido creciendo están también, viendo? decías, ¿no? Ha ido creciendo y este dato en particular que les doy de México es muy impactante porque tuvo una caída significativa estadísticamente del año pasado a de 9 puntos.
Entonces, lo que estamos identificando es que más mexicanos desconfían en que el futuro va a ser mejor. Y entonces, cuando sumamos cosas como ya empiezo a confiar solo en lo que me queda más cerca y veo el futuro pues bastante gris, negro, ¿no? Esas cosas se van sumando para explicar entonces el sentimiento de insularidad. Y el que ya solo confío y me siento mucho más cómoda cuando estoy con los que piensan igual que mí, igual que yo, que viven igual que yo. Y prefiero literalmente, y por eso es la palabra de insularidad, excluir a los diferentes. Como si no existieran. Como si no existieran, justamente, sí. Agustín. Y de hecho por ahí traemos también un dato de este año del barómetro que me parece bien interesante, porque le preguntamos a la gente cuántas veces, al menos una vez a la semana, tú pues le das una mirada o escuchas algún medio o algún comunicador que tiene la tendencia opuesta a la tuya, ¿no? Entonces imagínense que yo fuera una persona pues más conservadora, pero una vez a la semana le echo un ojito a ese medio más liberal, ¿no? No quiero decir nombres ahora para no meter... Y lo que vemos es que eso va también a la baja. Solamente 40% de los encuestados dicen que ellos sí siguen haciendo eso. Entonces ya de plano estamos llegando al punto en donde digo, yo ya ni quiero saber, ni quiero enterarme qué están diciendo los que piensan diferente a mí. Qué locura. ¿No? Ya no quiero ya no quiero enfrentarlo, ya no quiero llevarlo en contra. Ese es el camino directo al barranco. Porque lo que haces es tener una carencia de artilugios mentales para poder contrastar cosas. Es decir, es más grave de lo que, mucho más grave de lo que aparenta, ni siquiera en un largo plazo, en mediano plazo, porque al consumir o estar solamente empático con cosas que están cercanos a tu punto de vista, pierdes perspectiva. Exacto. Y entonces basta con pequeños líderes, con pequeños liderazgos dentro de esos mismos núcleos sesgados que te pueden engañar dándote miel. O sea, literalmente te pueden decir, sí, mira, es que es por acá. Y tu desconocimiento, tu ignorancia, tu pobredumbre intelectual, pues va a hacer que digas, pues sí, porque es gente de mi alrededor y es gente con la que yo veo. Es la que confío y no puedo ver ya me negué a ver más allá de mi alrededor. Efectivamente, y piensen, y ahora vamos a entrar también a este detalle, todas las implicaciones que esto tiene a nivel social y a nivel económico también, ¿no? El que diga, yo ya ni siquiera quiero escuchar a los que son distintos a mí, a los que viven distinto a mí. Y eso también es otro de los hallazgos más interesantes del barómetro de este año, es que empezamos a ver qué consecuencias nos trae, ¿no? Y les quiero compartir aquí unos datos que también me parecen muy impactantes. Como tú dices, Agustín, de pronto el estudio como que nos preocupa, pero también vamos a traer una solución y les voy a decir esto que me parece súper interesante. 41% de los mexicanos que encuestamos dicen preferiría cambiarme de área de trabajo antes que reportarle a un gerente con valores diferentes al mío. My God. Entonces empiecen a pensar justo, o sea, las implicaciones que esto tiene en una oficina, ¿no? Si mi líder de proyecto tuviera creencias políticas diferentes a las mías, me esforzaría menos en ayudarle. Mal. 32% de las personas dijeron eso. ¿No? God. O sea, yo ya de plano no quiero colaborar con esa persona, que es mi jefe. ¿Qué cosa? Porque esa sería la verdadera generación de cristal, no la que se creyó que iba a ser. Exactamente. Ajá, o sea... Sí, el pensamiento, no la edad. O sea, la gente que está allí. Porque es es decir, tú le das un valor muy importante a una persona con base en tu sistema de creencias. Fin, ya, caplut, ¿no? Sí. Y si para mí es importante entonces que Agustín no le vaya a la América, sí, pues entonces voy a perderme la oportunidad de trabajar, de aprender de un profesional que tiene otra experiencia, otro punto de vista, etcétera. Y que además no tiene nada que ver con el fútbol. O sea, lo que me dices absolutamente es negacionista. Yo creo que sí, y justo este par de datos a mí me parecen más impactantes porque es cuando ya realmente empiezas a ver qué implicaciones tiene
esta insularidad, otra vez, ¿no? El que nos empecemos a cerrar en nuestra propia isla y con las 3 personas con las que decido vivir yo en mi isla, que yo ya ni siquiera voy a colaborar con mi jefe porque piensa distinto, ya no voy a hacer equipo porque ellos piensan distinto. Y les traigo otro dato también para que pensemos cómo esto impacta a nivel económico, que es 31% de los mexicanos encuestados apoyaría la reducción de empresas extranjeras que operan en mi país, incluso si eso implica precios más altos. Es decir, si son empresas extranjeras, yo aquí no las quiero, ¿no? Entonces... Ay. Es Pero tremendo. ¿quién respondió eso? ¿Tonantzin? ¿Y Tonantzin y su amigo Iztaccíhuatl? Ni siquiera puede pensar en que en algún lado la empresa mexicana es extranjera. Absolutamente. Sí, en algún lado, en otro lado. Totalmente, Agustín. Está sucediendo lo contrario. Pero eso viene, o sea, a ver, dime si no, esta es mi impresión. Esas respuestas vienen desde la ignorancia. O sea, es decir, que es una tontería. O sea, lo que dice Agustín es correcto. Una empresa mexicana en otro lado es extranjera. Sí, entonces, yo quiero empresas mexicanas, pues en las empresas mexicanas, para que les vaya bien, tienen que crecer fuera del país. Sí, pues mira, creo que es difícil calificar, ¿no? Si es tonto o no. Así es. O sea, esta es la realidad y esto es lo que nos está describiendo el estudio, ¿no? Este es el sentir de 30 y 40% de los encuestados en México. En otros países incluso es más, ¿no? Justo como ya decía, en esos países más desarrollados aún se marca más eso de yo ya no quiero empresas extranjeras en mi país. Y totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Pero oye, la empresa alemana es extranjera en México, ¿no? Sin duda alguna. Pero estamos entendiendo y encontrando este sentimiento en donde decimos, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? O sea, ¿por qué la gente se está sintiendo así? Hay una tendencia ahí. Fernanda Familiar me llevó a platicar con La Riva. El equipo de La Riva. ¿No? Con el equipo de La Riva, con la fundadora. Y también ella tiene un postulado que es este regreso de boomerang muy drástico que nos va a tocar ver. Y digo drástico porque todo indica y todos los estudios que he leído indican que el Mundial viene a exacerbar una sensación que parecía estaba un poco retirada, muerta. ¿Quién quiere ver a la selección que siempre pierde, no? Y ha cambiado ahora por un tema de, es que no importa que pierda, es mi selección, ¿sabes? Y pues, parece que hay coincidencia. Y entonces viene en este regreso pendular a... no voy a decir nacionalismo exacerbado, porque no tenemos... Ya no es lo que era el nacionalismo. Pues sí, o sea, porque bueno, nos faltan ciertos líderes, ¿no? Pero sí una sensación nacionalista. Sí. Si tú encontraste otra palabra. No, es que, sí. Y aparte, esto ya ha pasado, este tema porque ya ha pasado cercano en otros países y ha sido desastrosísimo. O sea, históricamente este tema de la posición de la sociedad de quiero que solo sean empresas nacionales, quiero trabajar, ha terminado mal. Totalmente. Y bueno, la historia, si nos ponemos a analizarla, ha terminado muy mal, justo este sentimiento tan arraigado del nacionalismo. Creo yo también de pronto veo como estos pendulazos, ¿no? Que de pronto ya vamos a abrir todo, no, ahora vamos a cerrarlo, ¿no? Hay muchísimas cosas que explican esto y creo que también... al menos en México y en varios países de los estudiados, el gobierno forma una parte fundamental de ese discurso y narrativa que estamos escuchando, que nos lleva de pronto a decir, no, yo solo lo he hecho en mi país, yo ya no quiero. Y te digo, lo interesante también es, incluso si eso implica un aumento de costos, ¿no? Entonces, me cuesta más caro, bueno, pero pues esto es de mi nacionalidad, pero no es de ¿no? extranjero. Así es. El tema es no conectar el resto de la tubería en la cabeza. O sea, para que haya un buen producto mexicano, necesitas que haya una buena educación, una buena academia, una buena formación, para que entonces tengamos profesionistas que a través de un plan... Exacto. de desarrollo empiecen, pues, bueno, China es el ejemplo. Que fuera un plan y no un sentimiento. El plan que tenían, el plan que implementaron muchos años de enviar profesionistas al extranjero para que luego regresaran con el conocimiento adquirido a hacer pues el país que son hoy, ¿no? O sea, que pasaron de ser la cola del dragón a la cabeza del dragón. Exacto. En lo que llevo de vida.
O sea, pasaron de coleros acá a hacer la locomotora. Exactamente. ¿No? Pero eso era un plan. Era un plan. Acá estamos hablando de un sentimiento. No, pues yo quiero mejor otra vez mi tele. Pues voy a decir alguna marca. Sonda. Ajá. ¿Por qué sabemos que había teles Sonda? Porque Agustín y yo venimos de una generación, amigos, en la que antes de 1994 había muchos productos que solo se podrían fabricar en México. Ajá, o sea, esto de irse a comprar una pantalla ahí al Walmart, al Summers, eso ni existía porque era un país de políticas cerradas. Yo tengo mi tocadiscos marca Citlali. Sí. Que ya no trascendió. Pero bueno, ¿cómo brincando un poco de tema sobre el asunto de la insularidad y decir mi médico, mis amigos, mis vecinos? ¿Cómo crees, porque no recuerdo haberlo visto, que funcione mi influencer o mi podcaster? O sea, o la gente que me forma la opinión. Es súper interesante y llevamos también ya varios años en donde estudiamos a los medios, pero sin duda pues también hay que estudiar a los creadores de contenido, que su influencia va creciendo y creciendo. Y hace algunos años también vimos cómo empezamos a confiar más en estas personas porque las consideramos más parecidas a nosotros. Cercanas. No, más otra vez. Sí. Lo que encuentro como cercano, parecido a mí, me genera confianza. Y en el estudio de este año, ¿no? Y otra vez pensando en la insularidad, hay un dato que nos pareció bien relevante, que es que si yo de pronto desconfío en una empresa, por ejemplo, pero mi influencer de confianza habla bien de esa empresa, eso puede ayudar a que yo vea a la empresa con mejores ojos. Puf, estamos fritos. Fritos totalmente. Sí, pues, porque no hay un poder de razonamiento, no hay una, insisto, perspectiva. Es cercano a mí y opina bien, entonces tal vez yo lo pueda medir. Exacto. Lo cual decir cercano, que un influencer es cercano a alguien. Nunca lo vas a conocer en tu perra vida. Es una alucinación mental. Jamás. Es más, si te ve igual hasta te escupe, man. O sea, Esperamos que no. Es una alucinación mental. Pero sí, o sea, son personas que consideramos y nos hacen sentir cercanos a nosotros y entonces estamos dispuestos a escucharlas y escucharlos de sus distintas opiniones, incluso de cosas con las que yo estoy en contra, pero si mi creador de confianza habla bien de eso, digo, mira, Marisa, de pronto lo considero. Por ejemplo, o sea, yo nunca me he sentido atraído por bandas de música o músicos que utilizan la plataforma de la fama que les hace la música para dictar conciencia política para un lado o para otro. La verdad, ahí siempre me aburren. O sea, es como, pues, tú toca, ¿no? O sea, haz lo tuyo, haz lo que te compete. Haz lo tuyo. En el tema de la relación con los influencers está tremendo, porque en el del año antepasado, recuerdo que venía algún punto en el que decía, bueno, hay científicos que utilizan las redes sociales y que la gente tiene confianza con ellos, ¿ok? Y ahora, bueno, pues es a todos. Sí, o sea, está sí. Puede ser que el científico sea definido por su hermosa bata, ¿no? O sea, ni siquiera sea un verdadero científico. Sí, pero aquí el punto que menciona Agustín es una barbaridad, o sea, ¿pero qué te hace creer que eres cercano a él? O sea, que lo ves en tu celular y crees que vive ahí adentro de tu celular y cada que lo ponen, o sea, es grave. O sea, es grave como que en mi generación decir, pues confiaban en Jacobo Zabludovsky. Exactamente. Porque lo veíamos diario. Porque lo veían diario, ¿no? Porque si estaba en la tele seguro era verdad. Sí. Sí, pues creo que es un fenómeno súper interesante y hasta sociológico el decir por qué sentimos cercanía con estas personas que, como ustedes dicen, posiblemente nunca los vamos a conocer, pero hay algunos que pues logran generar ese sentimiento entre nosotros y creo que lo importante también aquí es decir, bueno, estos son los datos y ahora ¿qué hacemos, no? Y piensen cómo pues de pronto las organizaciones que tienen alguna agenda, cómo pueden apalancarse de estas personas a quienes genuinamente estamos escuchando y les damos nuestra atención para entonces lograr sus diferentes objetivos también, ¿no? Porque muchas veces quizá estaremos dispuestos a escuchar a un creador antes que pues a alguien más. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ahí pues empezar a tender lazos para lograr algunos de nuestros objetivos?
¿Y qué otra cosa hay en el estudio? Sí. Pues les voy a decir. No hay una que nos haga reír. Ya una buena. Ya una buena. Y sí hay una buena, y creo que eso es algo de lo más interesante y lindo del estudio de este año. Siempre buscamos dar pues algunas soluciones, algunos matices de decir, híjole, la crisis del agravio nos puso las cosas difíciles y ahora ¿qué hacemos? Y nos pasa también con la insularidad. Dijimos, bueno, este es el problema y ahora ¿qué hacemos? Y creo que algo muy rico del barómetro de este año es que viene con una propuesta también de ahora para dónde nos movemos. Uh-huh. Y esta propuesta le llamamos el brokering de confianza. Brokering de confianza es eso. Aquí ¿Brokering tal como suena? O sea, de alguien que está ¿broqueando? ¿Repartiendo la confianza? Broqueando, exacto. Okay. Ya estamos aquí conjugando un nuevo verbo, ¿no? Que es broquear. Clarines. El brokering de confianza es esta, pues les diría como este conjunto de prácticas y comportamientos que van a ayudar a contrarrestar la insularidad, a facilitar la confianza entre personas que viven en sus islas, ¿no? Entonces, el broker de confianza es esta persona cuya labor va a ser que las dos islas o las tres islas se empiecen a escuchar entre ellos. Lo más astuto, ¿eh? O sea, 100%. Y te diría, Alberto, que suena sencillo, pero es un trabajo, ¿no? Es un trabajo tremendo porque tienes que provocar confianza en ambos grupos. Así es. O sea, en ambos, por decir lo mínimo, ¿no? Y en dos grupos que a lo mejor creen más o menos lo mismo, pero como ya no se ven. Exacto. Entonces tienes que fungir como un puente entre códigos. Sí, entre códigos de conducta y códigos de creencias. ¡Wow! Efectivamente. Qué interesante. Y el broker de confianza tiene, como les diría, es esta labor de, como bien decías, Agustín, que se empiecen a escuchar las islas y también de empezar a identificar el terreno común que puede haber entre ellas, ¿no? Para que entonces puedan hablar, puedan escuchar, puedan colaborar. Y les digo, no, creo que no es un trabajo sencillo y tenemos que empezar a identificar quiénes son los brokers de confianza. Y algo bien interesante que nos arroja el estudio es que estamos viendo a las empresas como brokers de confianza. Entonces, las empresas pueden ser esta institución, de acuerdo con el barómetro de Edelman, que puede hacer que se empiecen a escuchar las otras instituciones, ¿no? Entonces pueden ayudar a que de pronto el gobierno y las ONG e incluso los medios, ¿no? Que empiecen a tender esos puentes y a encontrar el terreno común que va a ayudar a que empiece la interacción. Eso a nivel macro. A nivel más micro, y otra vez de acuerdo con lo cercano, el CEO de mi empresa puede ser el broker de confianza, ¿no? Y lo estoy identificando como esa figura que va a ser el broker de confianza a nivel de mi empresa. Pero ahí viene un trabajal. Absolutamente. O sea, porque... No lo ponga a morder hamburguesas. No es ningún secreto que muchas veces el CEO tiene conflictos complejos. ¿Conflictos complejos o conflictos complejos? Las dos cosas. Para poder comunicar hacia abajo, no hacia afuera. O sea, venimos de una década en la cual los CEOs están capacitadísimos, extra capacitados, diría yo algunos, para hablar hacia afuera. Y hacia adentro, la historia en México no ha sido la más llena de éxitos con los directivos apuntando hacia adentro. Sí. Y es una nueva labor. Es una nueva labor, pero es una labor bien grande, Alberto, porque aquí, por ejemplo, el estudio nos dice 74% de los mexicanos que encuestamos consideran que los CEOs están obligados a crear puentes y facilitar la construcción de confianza dentro de la empresa. Entonces sí, además de esa labor gigante, sin duda, que ya tienen de todo lo que hacen hacia afuera, ahora estamos poniendo también nuestra confianza en el CEO para que sea esa figura, o la CEO, por supuesto, que va a tender puentes dentro de la empresa y que va a ayudar a que esas personas que ya les decía yo que no están dispuestas a colaborar con el jefe que piensa diferente, que no quieren hacer equipos, realmente estamos esperando que ellos y ellas ayuden a encontrar el terreno común, a la colaboración, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad es que vemos que
que juegan una labor bien grande y que estamos pues poniendo esta responsabilidad en ellas y ellos ahora. Pero que genuinamente eso puede generar un cambio, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante del broker de confianza que nos está proponiendo el barómetro de este año, es cómo lo empezamos a practicar entre las distintas instituciones, entre las distintas personas que convivimos todos los días. Y de hecho, eso ya nos empieza a dar como algunos tonos también de cómo resolvemos el tema de la insularidad. Por ejemplo, volviendo al tema que yo les decía de la desconfianza en las empresas extranjeras, sí por ahí el estudio sí nos arroja pues algunas claves de qué pueden hacer las empresas extranjeras para construir confianza, ¿no? O sea, ahora sí que cuál es el brokering de confianza que pueden hacer las empresas extranjeras en un país como el nuestro. Y, por ejemplo, casi 50%, 49% de los mexicanos encuestados dicen, si ellos invierten en proyectos comunitarios de largo plazo en mi país, eso ayuda a que yo confíe más en las empresas extranjeras. 44% de los mexicanos dicen si contratan a mexicanas y mexicanos para trabajar en la empresa, ayuda también y abona a la confianza, ¿no? Si ayudan a mi comunidad a recuperarse de una crisis. Entonces, estas son cosas que las empresas extranjeras pueden hacer en México o en los otros países para abonar a su confianza, ¿no? Sí. Y mira, a lo mejor en ese caso está tan fácil como comunicarlo, pues ni modo que contraten gente de dónde, ¿no? Oye, que contraten mexicanos, pues vinieron todos los alemanes a trabajar acá. Claro. No funciona. A lo mejor es más grave en otros países donde sí puede ser que la empresa mexicana en el sur de Estados Unidos tenga solo mexicanos. Puro paisano. O sea, sí. Y son casos que de hecho pues conocemos y de pronto vemos en otros países en donde sí, la contratación de extranjeros también genera este sentimiento otra vez de que no me gusta, no confío en dónde están. Y creo que hay una labor importante de comunicación y este año lo hemos visto, tanto el año pasado como este año creo que lo hemos visto mucho en México también, como muchas empresas globales en nuestro país nos dicen, sí, pero nosotros empleamos a tantos miles de mexicanos, trabajamos de cerca con las comunidades y todo eso sin duda abona a que esas empresas construyan confianza. Y entonces que los veamos, que digamos, claro, por supuesto, ¿no? Mi familiar trabaja ahí, yo veo directamente los efectos de esta empresa en mi comunidad y todo eso, otra vez, nos hace que sintamos más cercanos. Tiene que ver, es que en mi opinión, todo va atado al primer punto, a la insularidad. ¿No? Exacto. ¿Qué sucede con la insularidad? Que entonces, si yo vivo en el centro del país, escucho por alguna cosa, alguna planta en el Bajío, ¿no? Y entonces, pues qué bueno que va a cerrar esa planta extranjera. Sí, ¿no? Sí. Que se vayan. Que se vayan. Sí, o sea, sí. Son 300. ¿Qué hace Volkswagen en Puebla? 300 familias ya sin empleo. Pero esa insularidad es la que no me ha permitido ver lo que realmente hace esa planta por la comunidad. Más allá del tema del empleo. Muchas de ellas están totalmente vinculadas y arraigadas. Terminan siendo el centro social, económico de las comunidades. Es así, ¿no? O sea, Puebla correcto. Creció al lado de Volkswagen. Punto. ¿No? Y lo vemos en varios lugares. Justo Puebla me parece un gran ejemplo, Guanajuato, en donde las plantas generan absolutamente, la comunidad se mueve alrededor y hay muchos beneficios, además, por supuesto, de los empleos. Sí, entonces, y como sabemos, nosotros nada más podemos poner puestos de plantas. No, porque si no, lo más cercano que podemos hacer. Adelante. No, y creo que ahí hay muchas historias que contar, ¿no? Y que vale la pena escuchar también de cómo las empresas extranjeras están trabajando y se han involucrado por completo con las comunidades y todo eso ayuda, te diría, a disminuir ese sentimiento de insularidad que hace que algunos mexicanos digan, yo ya no quiero a las empresas extranjeras. Bueno, sí. Y las empresas mexicanas más fácil. También. ¿No? O sea, decir, sí. Oye, más fácil puede ser brokers de confianza. Totalmente, estoy de acuerdo, Agustín, y creo que justo también estamos viendo a las empresas y específicamente las empresas mexicanas pueden hacer un rol como brokers que puede ser interesantísimo, ¿no? Y diría también a la vez
también ellos contar su historia de cómo ellos son empresa extranjera en otros países y están haciendo cosas allá. O sea, todo se relaciona. Así porque es. el sentimiento, y les diría, pues sí, la insularidad en la confianza es algo que está en México, pero que está en todos los países de nuestro estudio. Sí. ¿No? Entonces, creo que hay mucho por hacer y como les decía, eso es algo de lo rico que trae el barómetro de este año, que nos responde, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pues identifiquemos a los brokers de confianza y pongámonos a trabajar con ellos. De pronto nos toca a nosotros ser ese broker de confianza. Justo te iba a preguntar eso. O sea, pues, en el plan de comunicación de las empresas, miren, las empresas nos sale fácil porque pues todos estamos en el del gobierno, ¿no? O sea, de los diferentes niveles de gobierno. Debería ser, oye, pues a mí me toca, ¿no? A mí me toca, o sea, a veces que pues hay que identificarlos, trabajar con ellos, pero eventualmente habrá que te tocará ir a buscar unir comunidades, unir opiniones. Sí. Y quien lo Exacto. logre le capitalizará a largo plazo. Totalmente. No es que mañana ya todos confíen en mí, ¿no? No, creo que esta es una labor que sin duda lleva tiempo. También les diría que lleva habilidad, ¿no? Porque el broker de confianza tiene primero, y lo comentábamos también en el lanzamiento del estudio, creo que primero tiene que confiar en sí mismo como un broker de confianza, ¿no? Claro. Y sí implica también una habilidad de poder identificar el terreno común en personas que piensan de forma tan distinta, y no solo el terreno, sino el objetivo común, que creo que, por ejemplo, cuando lo trasladamos a los datos de las oficinas, que ya les decía, ¿no? Yo puedo trabajar y convivir en el día a día con personas que llevan un estilo de vida distinto al mío, que posiblemente tienen posturas políticas distintas a la mía, pero lo que sí tenemos en común es un objetivo. Y entonces, ¿cómo trabajamos para eso? Y cómo, a pesar de nuestras diferencias, encontramos un camino que nos lleve a que, bueno, pero al final todos queremos lograr esto, ¿no? Y ahí es en donde entra la labor del broker de confianza para ayudarnos a tender esos puentes. Claro, claro. ¿Qué otros datos trae el estudio que hayan llamado tu atención? Pues mira, hay un dato bien interesante, Alberto, y que también lo hemos visto con el crecimiento, les diría, con el paso del tiempo, que es la brecha de confianza por ingresos. Esto significa cómo varían los niveles de confianza en la gente que tiene altos ingresos versus aquellos que tienen bajos ingresos. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en México hay una brecha de 16 puntos, digamos, de la diferencia de confianza entre las personas que tienen mayores ingresos versus menores. Lo que quiero decir es que las personas en México con mayores ingresos tienden y muestran mayores niveles de confianza en las instituciones que aquellos que están en los percentiles más bajos de los ingresos, ¿no? Y esto también tiene unas implicaciones tremendas. Brutales. Absolutamente, ¿no? El que por ahí, de hecho, tenemos una gráfica en el estudio en donde tal cual podemos ver que son realidades distintas, ¿no? Y entonces las personas con mayores ingresos dicen, sí, yo confío más en las empresas, más en los medios, más en las ONG, y los otros dicen, pero para nada, ¿no? Entonces son 16 puntos de diferencia, y aquí les estoy hablando de México porque si nos vamos otra vez a los países más desarrollados, la diferencia de confianza en los niveles de ingresos crece muchísimo. Estamos viendo países otra vez como Estados Unidos, Francia, en donde esa diferencia es de casi 30 puntos, ¿no? Entonces, ahí es aún más marcado cómo las realidades son completamente distintas. Y creo que esto nos lleva a preguntarnos por qué y qué está pasando, ¿no? Y por qué estas personas que al final del día pues tienen una mejor vida confían más en sus instituciones que aquellos que no. Entonces creo que Pues, ese tal es un vez dato. les ha fallado menos las instituciones a la gente que tiene mejor vida. Absolutamente. Y creo que entonces las instituciones tienen que preguntar cómo hemos fallado y por qué hemos fallado. Porque el punto ahí sería más bien cuántos me llevé a una mejor vida en vez de cuántos bajé a una peor vida. Peor vida. Me acuerdo de la gráfica, sí, tienes toda la razón. Esa gráfica es terrible porque cruza la ética en el vertical y el otro es la competencia. la Éticos y competencia, competentes. ¿no? O sea, qué tan competente es. Y para las personas de menores ingresos, la gráfica ni siquiera toca el de la ética. O sea, no lo cruza. O sea, solamente se queda en la competencia muy abajo, muy mal.
y ni siquiera se acerca al eje de la ética. Justo. O sea, no ve una relación entre la ética y las instituciones. Pero ahí sí hay una distinción tremenda a nivel global, en ese punto. Porque, o sea, me voy a los países escandinavos, pues llevan con una política inminentemente social desde hace décadas. Así es. ¿No? Pero o sea, pobres si los hay, sí tienen problemas. Están resueltos de otra forma. Que no serían la misma cantidad o la misma, pues sí, el nivel intelectual que podrían tener en nuestro país. Pero a lo mejor de ahí viene, ya estoy así extrapolando a lo mejor de ahí viene la disociación entre las campañas que vemos en lo que se pensaba, por ejemplo, que los estadounidenses creían sobre las políticas, sobre la inclusión, sobre la inmigración y lo que realmente pasa, ¿no? O sea, lo que terminan ganando posiciones diferentes. ¿Por qué? Pues porque la gente que diseña la comunicación no está en la realidad de la gente, ni siquiera lo está viendo. Y totalmente, y eso nos lleva de hecho a uno de los hallazgos del año pasado cuando hablábamos de la crisis del agravio, en donde como una de las peticiones justamente hacia los medios y hacia las instituciones era, y sobre todo hacia el gobierno, era ven y conoce mi realidad, ¿no? Quiero que conozcas y entiendas lo que yo estoy viviendo para que entonces actúes en consecuencia. Y creo que justo eso es lo que está pasando y lo que vemos también que mucha gente está pidiendo, porque hay, digamos, como, ¿qué le pedimos entonces a las empresas? ¿Qué le pedimos a los medios, a las ONG, al gobierno? Y una de ellas desde el año pasado decía, ven y conoce mi realidad. Y entonces actuamos, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hacer ahí, justo como bien dicen, es cómo hacemos esto y cómo conozco la realidad y cómo dejo de comunicar desde una burbuja. En México, un ente político, el que quieras, que diga yo voy a tender puentes para convertirme yo en un broker de confianza, no lo veo. O sea, no veo a alguien que diga que tome el riesgo, porque es un riesgote. Te puedes quedar volando entre medio, ¿no? Que ya no te quieran ni de un lado ni del otro, ¿no? Pero alguien que diga, ok, yo voy a ir a hablar con los de enfrente para ver cómo mejor si ya trabajamos juntos. Sí. No lo veo. Estoy de acuerdo contigo y creo que ahí fue bien interesante cuando lanzamos el estudio porque tuvimos un panel de discusión, nos acompañó Sofía Wet, que es una experta en temas de seguridad, y justo ella nos platicó mucho una labor que a ella le tocó liderar, que fue ir al terreno, ¿no? Ir a conocer y a entender el tema de inseguridad que estaba en el lugar donde ella estaba trabajando. Y justo nos dijo, y fue ese trabajo de ir a tocar a las puertas, a conocer a la gente, a escuchar qué es lo que estaba pasando. Y creo que sí vemos de pronto esfuerzos aquí en la Ciudad de México en donde se hace ese tipo de trabajo para temas de inseguridad, ir a entender qué está pasando en el terreno, qué se está viviendo ahí, y entonces a partir de eso hacer una planeación, ¿no? Creo que si no se hace así, difícilmente se entiende la granularidad de lo que están viviendo las personas y entonces no se puede hacer algo en consecuencia. Sí, pero implica un montón de cosas para ellos. Implica decir, oye, a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien, ¿no? Sí. A lo mejor lo que dije que iba a cumplir en mi campaña, a lo mejor no había venido yo a ver por acá, ¿no? Estoy de acuerdo. Bien riesgoso. Es bien riesgoso, pero algo de hecho, les diría como una de las cosas con las que cuando nos acercamos al final del estudio decimos como varios problemas, ¿no? El primer paso para la insularidad es reconocerla. Y entender que existe y que esto es algo que está pasando en la sociedad mexicana y en varias de las sociedades. Y entonces, ahora cómo actuamos eso, ¿no? O sea, hoy yo me estoy moviendo en un terreno en donde muchas personas están en sus islas y no están dispuestas a escucharse y no quieren ni siquiera saber qué dijo el medio de oposición. ¿Cómo actúo entonces en eso, no? O sea, hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Sí. Enfrentarlo como realidad. Porque tú lees el estudio y dices, ahora cómo lo desveo, ¿no? O sea, ahora cómo ignoro esto. Porque es demasiado fuerte entender en qué nos hemos ido convirtiendo. Totalmente. Y les voy a decir por acá otros hallazgos que trae el estudio que creo que son bien interesantes, que siempre buscamos también
como cuáles son los temores que tenemos, ¿no? Y Ándale. entonces, ¿qué nos está Tan, tan, tan. preocupando? Y entonces, 77% de los mexicanos teme a perder su empleo por una recesión inminente. Entonces, siempre la pérdida del empleo, absolutamente. Y creo Pero que no que quieren a la empresa extranjera fuera. También quién los entiende, caray. Ajá. No, o sea, 77% dice no queremos que haya una recesión porque por eso podría perder mi empleo. 72% teme conflictos comerciales y arancelarios que afecten a su empresa. Y bueno, pues creo que aquí es como bastante evidente de tanto tiempo que llevamos escuchando de la amenaza de los aranceles, pues también es uno de los temores más presentes que tenemos los mexicanos, el decir cómo eso le va a afectar a mi empresa y luego cómo eso me va a impactar Sí, a mí. Entonces, son cosas que nos están llevando El a nuevo temer. chupacabras de los aranceles, ¿no? Lo podríamos ver Nadie así. entiende muy bien de qué va, pero se oye terrible. Se oye Y los terrible. números son muy grandes. Y nos da miedo. Y en general, y a lo largo de los años también hemos visto absolutamente que la pérdida del empleo es uno de los grandes temores que existen en México y en el mundo. Y otra vez, y aquí yo, como siempre decimos, no, el barómetro es para usarlo y para aprovecharlo y decir, ¿y ahora qué hago con esta información? Y entonces, si yo sé que la gente tiene mucho temor a perder su empleo, ¿cómo puedo actuar para eso, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Hay todo un tema y creo que es indudable asociar a pensar también en automatización, en inteligencia artificial. ¿Qué significa esto para mi empleo? Y entonces ahora, ¿cómo puedo yo ayudar a mitigar esos temores, ¿no? Uh-huh. Y entonces a hacer un tema, por ejemplo, de aprendizaje y capacitación que haga que todos nos sintamos más tranquilos frente a estas nuevas tecnologías. Venían cifras de la IA, ¿no? O sea, que tenía yo temor a perder a perder mi trabajo frente a un bot. Así es, Agustín. Ajá, siempre, pues bueno, no siempre en los últimos años y marcadamente en los últimos 3 años, hemos visto que el temor a la pérdida del empleo lo asocian algunas personas a la creciente influencia y presencia, yo diría, de la IA en nuestro día a día. Y hacemos un estudio, un corte del barómetro, que esto también creo que está bien interesante porque ya desde hace unos años Edelman no solo se queda con el barómetro de confianza, digamos, global, que es este que acabamos de presentar en México, sino que a lo largo del año vamos haciendo cortes de confianza en diferentes industrias. Entonces hacemos un barómetro de confianza en el sector tecnología, en donde nos metemos a profundidad con temas de inteligencia artificial, que creo que puede ser súper interesante para varias empresas, pero también hacemos un barómetro de confianza del segmento alimentos y bebidas, uno del sector salud. Entonces creo que ahí es en donde empezamos a entrar a detalle con qué está pasando en estas industrias y cómo se está moviendo la confianza en estas industrias. Uh-huh. Y otra vez también arrojamos pues propuestas de solución, ¿no? Porque vemos, y por ejemplo el del sector salud que ya se acerca próximamente, vemos otra vez, ¿no? Y creo que ahí es otra vez, es preocupante porque vemos que esto que yo les digo, que la confianza se está moviendo hacia lo más cercano, que mi vecino, que el creador de contenido, pues llevémoslo a temas de salud. Cuando confiamos las personas en lo más cercano a nosotros, que pueden ser mi círculo familiar o mi círculo de amigos, para temas de salud. Y entonces a ellos son a los que recurrimos, ¿no? Para buscar respuestas. Que ninguno de ellos es médico ni de cerca. Ninguno de ellos, cuando tienes suerte si hay un médico en la familia, pero si no lo hay, estas son mis personas cercanas y estas son a los que les pregunto, y también a esos creadores que yo considero cercanos a mí por algún motivo. Y entonces ahí se está moviendo el círculo de confianza. También, digamos, el médico familiar cercano, que puede ser quien sea. De pronto puede ser un pediatra, una ginecóloga. El médico más cercano es al que yo recurro a hacerle mis preguntas, ¿no? Pero no necesariamente los especialistas. Entonces, creo que ahí también el barómetro del sector salud es interesantísimo, y para las empresas, tanto de ese sector como de muchos otros, nos puede dar hallazgos que, otra vez, que nos ayuden a guiar entonces una estrategia de comunicación, o no solo de comunicación, una estrategia mucho más amplia de negocio que diga cómo actúo cuando la confianza de las personas está depositada en este círculo tan cercano. Claro. Uh-huh. Marisa, ¿quién ve el barómetro? ¿Quién, estos cortes que nos platicas ahora que estás en total gira de medios? Así es. ¿Quién además de los escuchas de los dioses del marketing,
¿Quién lo está viendo? O sea, Mira, ¿a quién lo acercan? El barómetro de confianza, siempre hay un esfuerzo muy grande de Edelman por acercarlo a las mayores audiencias posibles. Siempre el lanzamiento se hace en enero en el Foro Económico de Davos, lo hace nuestro CEO Richard Edelman, y a partir de enero entonces viene ya cuando el trust, digamos, baja a nivel local y entonces tenemos los hallazgos para Estados Unidos y para Canadá, ahora tuvimos los de México, ¿no? Entonces es cuando nos vamos de gira, como bien dices, a quienes les compartimos los hallazgos del estudio. Empezamos por nuestros clientes, por nuestros partners, por los medios de comunicación sin duda que son clave para nosotros para difundir el estudio, pero lo que más queremos es que este estudio lo conozcan y lo utilicen todas las personas posibles. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de ir a universidades a presentar el estudio, porque hemos visto que algunos estudiosos de la comunicación lo usan mucho y lo aprovechan mucho. Entonces vamos a las universidades, pero también próximamente en el Consejo de la Comunicación lo vamos a difundir. Con varios grupos directivos de empresas también lo llevamos y lo platicamos ahí y lo desmenuzamos, ¿no? Y también lo ponemos a disposición del público. Todos los que quieran ir, les voy a dar a continuación el sitio, es edelman.lat, L-A-T, de Latinoamérica. Si ustedes hoy van ahí, van a encontrar, lo primero que van a ver es barómetro de confianza y ahí hay un botón en donde damos clic para ver los hallazgos y ya está ahí el estudio completo de México. Lo pueden ver ahora sí todos los detalles libre que yo les decía. Disponible. Libre, disponible, gratuito para todos los que quieran usar. Si son muy curiosos, también está el barómetro de confianza de Colombia, está el de Argentina. Entonces por ahí pueden ver también qué está pasando en estos países, cómo se comporta la confianza, qué está pasando con la insularidad en estos países de Latinoamérica y comparar, ¿no? Porque creo que también hay historias. Si bien la tendencia común es la insularidad, hay de pronto rasgos y cosas que están pasando en México que no son iguales a las que están pasando en Argentina, Colombia, ¿no? Entonces, es súper rico, pero el estudio es para todos. Es para que lo usemos, para que lo analicemos. Siempre estamos también completamente abiertos en Edelman a ir a sus empresas, sus organizaciones, presentarlo, platicarlo y trabajar de la mano en decir, ¿y ahora qué hacemos con estos resultados? Y cómo ponemos un plan en marcha para comunicar mejor cuando la gente está viviendo en sus islas. Válgame. Caramba. Pues una gran oportunidad, caray. Muchas gracias. O sea, está impresionante el estudio. Yo ya no lo sabía. Cada año la profundidad, el marco de conocimiento que te da, ¿no? Para entender. Es bien difícil tratar de entender la realidad. Lo es, y a eso es a lo que nos abocamos, ¿no? Creo que justamente nosotros que nos dedicamos a hacer comunicación, si no entendemos la realidad, si no sabemos qué es lo que se está conversando allá afuera, difícilmente vamos a impactar y vamos a ser relevantes. Entonces, a eso nos dedicamos y nos encanta hacer nuestro trabajo y nos encanta ir con nuestros partners a decir cómo ahora actuamos con esta realidad que es bien retadora. La verdad es que sí, creo que a ustedes que pues ya conocen el estudio y que les agradecemos muchísimo por abrirnos las puertas para platicar de esto, pero sí ya van viendo también como cada año, yo les digo, híjole, van a ver ahora cómo viene, ¿no? Porque nos pone a pensar muchísimo y a decir, sí, ya estoy viendo que está pasando esto, sí. Wow, ¿no? ¿Y ahora actuamos? qué hago? Exacto. Es decir, porque si no, ¿ahora cómo lo desveo? ¿No? Porque cada año va siendo más compleja la realidad en la que estamos viviendo. Absolutamente. Agustín. Pero mientras tanto, te damos las gracias. Ay, ¿no? a ustedes muchísimas gracias. Terminamos así súper abajo. Marisa Maldonado, gerente general adjunta en Edelman México. Pues muchas gracias por venir a platicar esto. Te quedas con nosotros para Los Dioses Biografías. Así es. Aquí me quedo. Muy bien, Muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos la siguiente semana en Los Dioses del Marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de Básico.fm, agencia de marketing y comunicación. Conócenos, www.básico.fm.